Hola, buenas tardes. Saludos a todos los congresistas del Cuarto Congreso de Investigación Clínica y Sanitaria 2024 y bienvenidos a la tercera jornada de formación clínica y sanitaria. En la tarde de hoy contamos con un cartel de ponentes de enorme calidad científica, de los más relevantes en su materia y conocimiento. Vamos a dar comienzo con Rubén González, fisioterapeuta, con máster en discapacidad y salud pública por la Universidad Europea Miguel de Cervantes, con la ponencia titulada Humanización y rehabilitación en pacientes en riesgo de exclusión social y especial vulnerabilidad, la cual ha sido acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias. Deseamos que paséis un rato agradable y os recordamos que podéis ir poniendo vuestras preguntas por el chat. Y nada, Rubén, cuando quieras, todo tuyo. Bueno, pues muchísimas gracias a la organización del Congreso por invitarme nuevamente a este evento de gran calidad. Me hace mucha ilusión compartir además esta temática que bien ha descrito nuestra compañera, que es relacionada con la humanización y también relacionada con pacientes en riesgo de exclusión social y especial vulnerabilidad. Bueno, a continuación voy a compartir. Vale. Bueno, pues espero que se vea bien. Si no es así, por favor, comunicármelo. Y bien, como hemos dicho, vamos a hablar sobre la humanización y la rehabilitación en los pacientes en riesgo de exclusión social y especial vulnerabilidad. Primeramente, la justificación de esta temática viene dirigida, por un lado, para abordar el concepto de humanización. ¿Por qué consideramos que es importante? Al final, la humanización es una corriente que tiene que imperar a nivel sanitario. Más adelante vamos a describir un poco las características de las mismas, pero tenemos que abordar con empatía y con escucha y tolerancia todos los procesos sanitarios de los pacientes que lleguen a nuestro ámbito asistencial. Sí que es verdad que por mi experiencia como fisioterapeuta lo he enfocado más en el campo de la rehabilitación, pero cierto es que se puede aplicar a todos los servicios y unidades de idéntica manera. Y luego también hacer esa mención importante al colectivo de exclusión social y especial vulnerabilidad. Muchas veces los pacientes que tratamos pues suelen ser ciudadanos locales de una ciudad o de un pueblo, pero hay que también tener en cuenta que la sociedad actual se está moviendo más cosmopolita y con ello también existe una gran influencia tanto a nivel de personas que pueden tener diversidad de etnia, otras creencias religiosas, culturales e incluso también colectivos que se pueden considerar mal llamados marginales. Y, por supuesto, tener en cuenta esas especificaciones que pueden influir durante todo el proceso de asistencia sanitaria. Esta ponencia, a continuación, la he dividido en dos módulos. Por un lado, hablar de una introducción básica e identificar cuáles son los factores de riesgo social y la importancia de su identificación en los pacientes de riesgo. También hablaremos de otros factores como pueden ser los económicos, los educacionales y las condiciones de vida de la vivienda de los propios pacientes. Y ya por último, destacaré brevemente los factores de salud mental. Luego, por otra parte, hablaremos de manera más detallada de las personas y los pacientes que presentan diversidad de género y sexualidad y haremos una hincapié también y una puntualización importante en aquellos pacientes que han sufrido violencia de género. Dentro de este módulo hablaremos de la sensibilidad a la diversidad de género y sexualidad y las diferencias de género que pueden llevarse y podemos encontrar durante el proceso de rehabilitación, cómo enfocar un plan de rehabilitación personalizado y una evaluación continua del plan y ya por último destacar la violencia de género, cómo detectarla, cuáles son los indicadores que nos pueden hacer pensar que existe esta situación, así como el abordaje de escalas y la posible intervención. Ahora, a continuación, os voy a pedir a todos los congresistas que me estáis visualizando que cojáis vuestro teléfono móvil, no os sorprendáis, ¿de acuerdo? Y quiero que escaneéis este código QR, ¿de acuerdo? Vamos a dejar 1-2 minutos aproximadamente para que lo escaneéis y quiero que escribáis en esas 3 opciones que van a aparecer en el enlace a continuación. ¿Qué es para vosotros y cómo definiréis en una palabra la humanización de la asistencia sanitaria? ¿De acuerdo? Ahora después vamos a ver esos resultados. Os dejo este minuto para que podáis, como os digo, escanear el código QR y podáis llevarlo a cabo. Esta parte la considero muy importante, ¿de acuerdo? Porque vamos a ver realmente en qué coincidimos la gran mayoría de todos los congresistas y vamos a ver si estamos en lo cierto o no en los términos de humanización y si realmente lo conocemos como tal, ¿de acuerdo? Voy a dejar unos segundos más para que podáis escanear el código QR.
Vale. Y a continuación, yo voy a abrir esta página web. Vale. Podéis continuar, todas las personas que me estáis viendo, escaneando el código QR que aparece también en la parte superior derecha. Bueno, como veis, existe gran diversidad y empatía. Las partes que se encuentran más grandes, más mayúsculas, hacen referencia efectivamente a los conceptos clásicos. Empatía, sentimientos, efectivamente. Ayuda, generosidad, corazón. Estupendo, muchas gracias. Podéis continuar. Atención personalizada, generosidad. Todos los vocablos que estáis escribiendo efectivamente son particularidades que tenemos que nosotros implicar dentro de nuestro paciente, dentro de ese trato. Y tenemos que intentar incluirlo siempre durante todo el proceso, desde que el paciente accede al servicio y a la prestación de sanidad, sea cual sea la necesaria, y, por supuesto, acabar con la misma. Entonces, muchas gracias por participar aquí en este pequeño test, ¿vale? Y vamos, totalmente estoy de acuerdo con todos los que estáis indicando. Para continuar con la ponencia como tal, volvemos aquí a la presentación y vamos a hablar ya del primer módulo, del que hago referencia a la introducción. Entonces, en primer lugar, para conseguir esos valores de humanización tenemos que conocer esos factores que pueden influir. ¿Cuáles son parte de ellos? En primer lugar, los factores de riesgo social. ¿Qué se definen como factores de riesgo social? Pues hace referencia a todas esas circunstancias o condiciones que en el entorno social de un individuo pueden provocar que en esa persona o en ese paciente de manera potencial pueda experimentar algún tipo de dificultad, ya bien sea en forma de exclusión social o incluso en un problema de salud. Entonces, estos factores pueden provocar una influencia negativa, tanto en la calidad de vida como en el bienestar, y pueden contribuir además a desafíos en ciertas áreas relevantes, como pueden ser la sanidad, la educación, el empleo, la vivienda y las relaciones sociales. Identificar estos factores será de enorme importancia, porque tendremos que comprender esas necesidades y desafíos a los que se enfrenta el individuo, el paciente, y sobre todo especialmente en el ámbito de la atención médica y de intervención social, puesto que ambos se encontrarán relacionados entre sí. Además, intentaremos diseñar intervenciones y ya no solo me centro en el ámbito asistencial, sino también en el ámbito posterior social para que se pueda prolongar ese estado de bienestar una vez haya finalizado nuestro ámbito asistencial, ¿de acuerdo? Y en esos casos, buscando siempre como objetivos la mejora de la calidad de vida y la prevención de los problemas. ¿Por qué se considera importante identificar estos factores y a los pacientes en riesgo de exclusión social? En primer lugar, porque nos permitirá favorecer una intervención temprana sobre ellos. Nos ayudará a prevenir problemas sociales y de salud. Imaginar, por ejemplo, en aquellas viviendas en las que existen una familia numerosa en condiciones insalubres, también puede facilitar que prevenga la aparición de enfermedades en los más pequeños, por ejemplo, o incluso en personas ancianas. También nos ayudará a mejorar la atención médica en general, puesto que podremos adaptar los enfoques, proporcionar un apoyo adicional y mejorar la efectividad de los tratamientos cuando conocemos la realidad de detrás y la realidad social de ese tipo de pacientes. También tendrá un objetivo social, que va a ser el de reducir las desigualdades en materia de salud. Nos permitirá abordarlas como tal y trabajar hacia una atención médica mucho más equitativa y más justa para todos los usuarios. También nos facilitará la optimización de los recursos. Nos permitirá que sea una asignación de manera eficiente y los servicios y programas que se enfoquen, ya bien sea desde el ámbito de atención primaria o desde el ámbito de atención especializada, se puedan dirigir exactamente a esa población diana, a la población que más lo necesita, y se puede maximizar el impacto. Otra de las finalidades de esta identificación de pacientes va a ser mejorar su calidad de vida, prevenir cualquier tipo de recidivas para prevenir la probabilidad de recaídas y de romper ese ciclo de riesgo. Y, por supuesto, otro de los enfoques más importantes y que también estamos buscando dentro del siglo XXI es ese enfoque global, ese enfoque holístico de la atención médica, que se aborden siempre esas necesidades integrales.
por suerte, ya estamos cambiando la cultura y las corrientes se dirigen hacia ese camino, a que un paciente no es solamente una enfermedad, no lo define una enfermedad, no lo define una patología o una discapacidad, sino que se encuentra con una serie de problemas, bien sean físicos, bien sean psicológicos y bien sean sociales, y que entre ambos campos se encuentran interrelacionados. Los factores económicos que también pueden influir de manera negativa y pueden generar problemas también de salud pueden ser, en el caso del desempleo, y la baja estabilidad laboral. A continuación os marcaré algunos ejemplos. Por ejemplo, en aquellas familias que pueden presentar ingresos insuficientes, puede existir una afectación de necesidades básicas. Esas mismas pueden ser la alimentación, una vivienda inadecuada o incluso que no puedan acceder a una serie de medicamentos. También pueden provocar situaciones de aislamiento social, por ejemplo, la pérdida de ese contacto laboral y social que se encuentra asociado a los grupos de trabajo puede también degenerar en problemas de salud mental. El impacto de la salud mental, que también, por cierto, se está trabajando mucho en esa corriente por la importancia que ella misma tiene. Puede también provocar causas como el estrés y puede influir en la aparición de otros trastornos como pueden ser la ansiedad y la depresión. También puede existir limitación de acceso a ciertos productos de carácter sanitario, como pueden ser, por ejemplo, un material ortoprotésico, que muchas veces tiene un coste económico elevado y que muchos pacientes no pueden asumir su coste. También el factor económico puede influir en una falta de adherencia al tratamiento. Puede provocar que esas pacientes no asistan a esas estrategias de prevención o que cuando un tratamiento sea prolongado no pueda asistir. ¿Cómo puede provocarse? Imaginar sobre todo en aquellas poblaciones rurales que tengan medios de comunicación más bien deficientes o que incluso una persona no tenga posibilidad de coger su coche o su vehículo personal para acceder al hospital, por ejemplo, a realizar un tratamiento de rehabilitación, o incluso que no exista transporte público, que en mi caso, en Castilla-La Mancha, no existe muchas veces una disponibilidad horaria o incluso diaria que lo facilite. Entonces, ese tipo de cosas también pueden influir negativamente en el estado físico y de salud de los pacientes. Y ya, por supuesto, y esto es más que conocido, los estilos de vida adversos. Por ejemplo, un hábito de carácter sedentario, hábitos alimentarios que sean deficientes, pueden provocar también aparición de ciertas enfermedades como pueden ser la hipertensión arterial, la obesidad y problemas cardiovasculares. Los factores educacionales también pueden influir negativamente y entre ellos destaco sobre todo el nivel de alfabetización, las barreras idiomáticas, lingüísticas y culturales, las experiencias previas con la educación médica, si ha sido una experiencia negativa como tal, que los conocimientos en algunos casos son también escasos en materia de prevención y promoción de la salud, el acceso a los recursos educativos en otras circunstancias también pueden ser insuficientes, también la capacidad para la trazabilidad y poder navegar en el sistema de salud, cómo pasar de un especialista a otro, cuál es el proceso o el acceso a diversas prestaciones en materia de sanidad y, por supuesto, las desigualdades socioeconómicas. Por ejemplo, para desarrollar el nivel de alfabetización como un factor educacional, puede provocar que en aquellos pacientes que tengan un nivel alfabético mínimo puedan tener problemas para leer y comprender la información médica del profesional e incluso para seguir instrucciones o recetas. Incluso otro de los problemas que pueden venir asociados es la dificultad para poder manejarse, por ejemplo, en un centro hospitalario de gran envergadura. Entonces, ¿cuál sería una de las estrategias que podríamos llevar a cabo para minimizar el impacto de este problema? Pues adaptar con materiales educativos, utilizando un lenguaje claro y sencillo que no abogue por los tecnicismos e incluir incluso recursos visuales y que puedan proporcionar apoyo adicional a esa comprensión de las normas y de las recomendaciones médicas. Incluso también se está últimamente trabajando mucho en los hospitales y en los centros de salud para implantar una cartelería inmersiva, porque muchas veces existen problemas a la hora de dirigirnos, a la hora de tengo que ir a hacerme una radiografía, pero ¿a dónde tengo que ir? O tengo que ir, por ejemplo, a la consulta del médico rehabilitador, pero antes de ello tengo que pasar por el traumatólogo. Entonces, no quedan de todo claro muchas veces los circuitos
a continuar y a seguir dentro de las instalaciones sanitarias, y en estas personas que puedan tener este nivel de alfabetización bajo puede aún todavía ser un problema de mayor envergadura. Las barreras idiomáticas, como bien he comentado, en la mayoría de poblaciones está existiendo un colectivo migrante cada vez más numeroso y es necesario también abrirnos y facilitar el acceso a las prestaciones sanitarias de este tipo de población. Entonces, aquellos pacientes, por ejemplo, que no pueden hablar el idioma castellano, el idioma predominante, por esas dificultades de comunicación, puede influir también en la percepción de la salud y del tratamiento. ¿Cómo puede esto solucionarse? Contar con intérpretes. Además, existe una figura que se está implantando mucho en algunas gerencias, que son el mediador cultural. No se trata de un traductor o un intérprete como tal, sino que se trata de una persona que media como a la hora a nivel social, a nivel, por ejemplo, de expresividad de ciertas cosas, para que la comunicación entre un paciente y un profesional pueda llevarse de una manera más común y corriente, ¿de acuerdo? Os invito también a todos los que me veáis y que estéis interesados en ello, están existiendo muchos cursos de mediación cultural, porque ya os digo que es una figura interesante que se está implantando en algunos sistemas de salud. Por otra parte, también destacar las experiencias previas con la educación médica. Muchas veces, y es muy común, y estoy seguro que todos los hemos escuchado, que a muchos pacientes hayan tenido una experiencia negativa o limitada con la educación médica. Entonces, eso puede generar un proceso de desconfianza. Imaginad, por ejemplo, pues es que he ido al médico pero no me han mandado nada, o es que no me han solucionado el problema, o me han dicho que tiene que ser así y me tengo que aguantar. Entonces, al final, ese tipo de experiencias crean ya, como digo, una opinión negativa que ya genera que no sea el sistema de salud una solución ante un posible problema. Entonces, eso tenemos que cambiarlo también. Y para ello es necesario crear un entorno de aprendizaje positivo que nos permita, por un lado, evaluar las experiencias pasadas y proporcionar una información clara, adecuada, sobre los beneficios del cuidado médico. Esto se puede trabajar y se puede hacer con encuestas de evaluación, por ejemplo, que nos permita a nosotros como profesionales sanitarios detectar cuáles son los problemas que existen o las barreras de comunicación o de atención a un paciente, y tras realizar una serie de soluciones al problema, evaluar nuevamente si se ha conseguido mitigar o no dichos problemas. El conocimiento también sobre la promoción de la salud a veces es deficiente porque los canales de difusión muchas veces son insuficientes y no llega esa información a los posibles pacientes. Puede también contribuir, ¿no?, a la aparición de enfermedades prevenibles, como por ejemplo enfermedades de transmisión sexual o incluso el cribado del cáncer de cérvix. En general, muchas de las estrategias que sabéis que se encuentran implementadas. Una solución también factible pues sería la realización de sesiones de carácter educativo para promover estos estilos de vida saludables, incluso usar recursos audiovisuales y testimonios para destacar la importancia de la prevención, mediante jornadas, mediante charlas. Al final, nosotros ya no solamente trabajamos desde un punto de vista asistencial, sino también para promocionar la salud. Y existen múltiples actividades, por ejemplo, existen paseos biosaludables, existe trabajo de huertos terapéuticos. Entonces, que no os resulte con miedo la posibilidad de abordar o incluso de promover este tipo de iniciativas, porque ya os digo, facilita mucho la involucración del paciente y luego también se consigue una adaptación y un acceso a los estilos de vida saludables. El acceso a los recursos educativos muchas veces también es limitado y puede provocar que esa capacidad del paciente para comprender la condición no sea la adecuada. Entonces, también facilitar el acceso a materiales educativos en diversos formatos, utilizar la tecnología, como por ejemplo aplicaciones de carácter de salud, y colaborar con organizaciones comunitarias, como pueden ser, por ejemplo, Cruz Roja, o pueden ser también colectivos y asociaciones, por ejemplo, en favor de los pacientes y cuidadores de personas con Alzheimer o de Parkinson. Ya os digo, al final, el tejido asociativo y las organizaciones socioculturales también tienen mucha importancia. A veces las dejamos de lado, pero hacen una labor muy importante a nivel sanitario. Entonces,
las asociaciones muchas veces detectan esos problemas que pueden existir en esos diversos colectivos. Es necesario contactar con ellos, comunicarnos con ellos y realmente ver esas necesidades, cómo podemos también implementarlas pues, desde un hospital o desde un centro de salud. La mayoría de ellas siempre están encantadas de colaborar. La capacidad también para manejarnos por dentro del Sistema Nacional de Salud. Todos los que trabajáis, por ejemplo, en un centro de salud, en un hospital, pues muchas veces sabéis de sobra dónde se encuentran las consultas, dónde se encuentran los sitios para realizar las pruebas, pero una persona que viene de fuera, que es la primera vez que va, que tenga una barrera lingüística importante, imaginar el desafío al que se enfrenta. Entonces, muchas veces existe una falta de comprensión de cómo accedo yo a esos servicios de salud. Tengo que ir a urgencias, tengo que ir al centro de salud previamente a mi médico de atención primaria para que me cribe. ¿En qué momento puedo acceder a una cosa u otra? Ya os digo, al final, buscar siempre soluciones ante esos problemas que van apareciendo es necesario. Y para ello, posibles opciones que os propongo, sesiones de orientación, material educativo tipo con infografías, carteles por parte del hospital, que estén subtitulados en diferentes idiomas y que exista un seguimiento continuo mediante encuestas, mediante evaluaciones, incluso mediante el boca a boca, para asegurar que la comprensión se mantiene en todo momento, incluso acompañando si es necesario, para conseguir que esa persona luego en la siguiente visita pues pueda acceder de manera más directa o incluso acompañar a futuros pacientes. Y ya por último, otro de los factores educacionales importantes son las desigualdades socioeconómicas. Muchas veces esas limitaciones pueden afectar a la capacidad de los pacientes para acceder a los recursos educativos y a los servicios de atención médica. La posibilidad de proporcionar recursos educativos gratuitos, colaborar, como he dicho anteriormente, con los servicios sociales y la posibilidad de adaptar estrategias a la realidad económica de los pacientes. Por ejemplo, existen también muchas iniciativas que permiten el uso de adaptaciones de bajo coste. Y, por ejemplo, en materia de rehabilitación me refiero muchas veces a las férulas, a las ortesis. Como sabéis, muchas de ellas, si no se encuentran prescritas por un especialista, son de coste económico alto. Muchas asociaciones, incluso colegios profesionales, están trabajando ahora, por ejemplo, con impresoras 3D. Y se está facilitando también que con ese material, que es mucho más económico, la posibilidad de realizar prótesis y ortesis y férulas con un coste económico mucho más asumible para este tipo de pacientes. Entonces, tenemos que intentar que el problema socioeconómico no invada al problema de salud de ese tipo de personas. Sobre las condiciones de la vivienda que también pueden influir negativamente, encontramos varias, como son el hacinamiento. En este caso, pues una falta de espacio puede provocar el aumento y la propagación de enfermedades infecciosas e incluso generar problemas psicológicos como puede ser el estrés. Será necesario, además, para prevenirlo, pues colaborar con agencias de viviendas, proporcionar información en materia de práctica de higiene y los riesgos que puede producir sobre la salud unas condiciones insalubres y promover medidas que permitan el control de infecciones. La insalubridad ambiental, como por ejemplo la presencia de plagas, de moho, esas condiciones también pueden provocar aparición de enfermedades respiratorias y alergias. Muchas veces se desconocen, por ejemplo, sobre todo, como os digo, en esas personas que tengan un nivel cultural o educativo más bajo que el resto de la población. Ese tipo de evaluaciones también será necesario de llevarlas a cabo incluso con coordinación con las inspecciones de sanidad o incluso con las consejerías de bienestar social. Todo ello, al final, tenemos que promover, como digo, y en última instancia, ese objetivo de salud. La falta de acceso también a servicios básicos, como puede ser, por ejemplo, el acceso en agua potable, sobre todo en aquellos barrios en los que los servicios son mínimos, que el saneamiento tampoco sea el adecuado o que no exista, por ejemplo, conexión a la electricidad, también puede contribuir a la calidad de vida y a la transmisión incluso de enfermedades. En este caso, por ejemplo, en el agua, como ya, por ejemplo, también se advirtió tras el desastre de la Dana de Valencia, a la cual también aprovecho para desear mucho ánimo a si hay alguien que está afectado, desear también ánimo en este aspecto. Estrategias que podemos trabajar para ello, pues es colaboración con organizaciones comunitarias para mejorar el acceso a los servicios básicos y proporcionar información sobre prácticas seguras y esa conexión con los servicios públicos encargados de los mismos.
el problema de inseguridad en aquellos barrios que puedan ser considerados como peligrosos o que tengan una un historial conflictivo a nivel cultural, también puede provocar estrés crónico y alteraciones en el nivel de salud mental. Como os digo, otra de las estrategias, servicios sociales, que muchas veces también se encuentran y desconocemos, que también influyen, la posibilidad de hablar con el trabajador social y proporcionar recursos sobre cómo gestionar el estrés o cómo conseguir acceder a un apoyo de carácter psicosocial. Las temperaturas extremas, que ya por desgracia también se están habituando dentro de la realidad, sobre todo en España, pueden también influir de manera negativa, por ejemplo, en el carácter cardiovascular o respiratorio de un paciente, y también proporcionar información sobre las medidas de protección, como el calor o el frío, colaborar con organizaciones benéficas, el acceso también a cheques y bonificaciones que también establece el gobierno para conseguir con ese adecuado acceso a los recursos de calefacción y a los recursos, por ejemplo, de ventilación en verano. La infraestructura también deficiente, por ejemplo, dentro de barrios que también podemos considerar de bajo acceso a servicios públicos, puede también provocar y generar riesgos, ¿no?, para la seguridad, incluso aparición de fracturas o cualquier otro tipo de lesión, incluso de caídas. Estrategias, pues como os digo, al final, a aquellas personas, si existe aquí alguien también que se dedique, por ejemplo, en enfermería comunitaria, sabéis que uno de los recursos que muchas veces se lleva a cabo es un mapeo de recursos sanitarios, incluso de aquellas zonas que pueden ser más sensibles y que sería necesario, pues, trabajar con políticas de inclusión y de acercamiento de la sanidad a dichos colectivos. Los desplazamientos frecuentes también, como por ejemplo una falta de estabilidad residencial, también pueden provocar que diversos procesos que se hayan abierto, por ejemplo, en una provincia o en otra comunidad autónoma, afecten negativamente también a esa continuidad de la atención médica, por luego la burocracia y los diversos procesos que también conlleva muchas veces el cambio de una sanidad, de una tarjeta sanitaria de un sitio a otro, también puede provocar estrés y ansiedad. Entonces, como siempre os comento, estrategias, colaborar con los programas de vivienda o facilitar el acceso a los servicios de salud, disminuir también la carga burocrática en muchos casos o en aquellas personas, por ejemplo, colectivo migrante que también tiene dificultad para realizar este tipo de trámites, será también un apoyo importante en todo momento. El aislamiento social, como veis, también las condiciones de vivienda precarias que pueden contribuir al aislamiento y a afectar a la salud mental. Y en cualquier caso, como os digo siempre también en otros apartados de las condiciones de vivienda, siempre conectar con los servicios comunitarios de enfermería comunitaria, los servicios sociales, el trabajador social también puede ayudar y brindar un apoyo importante a nivel emocional. Por último, destacar también los factores de salud mental, cómo pueden influir, y destaco estos dos bloques, sobre todo los trastornos psicológicos y las experiencias traumáticas. En referencia a los trastornos psicológicos, los problemas de vivienda y el aislamiento social y el autoestigma y el autocuidado también pueden provocar esa vulnerabilidad dentro de los pacientes. A continuación os ofrezco algunos consejos siguiendo el patrón que hemos mantenido antes sobre las condiciones de vivienda. Como bien les destaco, la colaboración con los servicios sociales es imprescindible y reconocer la necesidad de intervenciones integrales que aborden las necesidades de salud mental y vivienda. En materia de aislamiento social, fomentar la creación de programas de comunicación con el tejido asociativo y las ONGs, grupos terapéuticos y actividades comunitarias que permitan disminuir el aislamiento y promover la conexión social. También enfatizar mucho la importancia del autocuidado y promover además un enfoque proactivo hacia la salud mental y desafiando los estigmas internos y los estigmas sociales. A nivel de experiencias traumáticas, el estigma y la discriminación muchas veces impera dentro de los pacientes con riesgo de exclusión social y especial vulnerabilidad, puesto que es necesario fomentar un ambiente que se encuentre libres de prejuicios y de estigmatización, y para ello es necesario educar
mediante talleres de sensibilización, mediante cursos de formación a nosotros como profesionales y promover, como estamos haciendo además con esta ponencia, la empatía hacia los pacientes que tengan algún trastorno de tipo mental. Imaginad, muchas veces, yo lo he escuchado por desgracia, que estáis, por ejemplo, en una planta con algún familiar ingresado y a lo mejor algún compañero pues dice, pues yo tengo un esquizofrénico en tal habitación y me da miedo. Y a lo mejor resulta que es una persona que ya se encuentra etiquetada con ese prejuicio. Y no se trata, no es un esquizofrénico, es una persona con una patología mental. La patología no define a la persona, ¿de acuerdo? Y aparte, ese tipo de comentarios también generan enemistad, generan desconfianza y generan también vulnerabilidad del paciente, puesto que puede también provocar que otros profesionales sanitarios no realicen el tratamiento de manera adecuada. Ese tipo de discriminación, por desgracia, existe todavía a día de hoy y es necesario también aprender a eliminarla de nuestro vocabulario para evitarles el estigma. El impacto también de las relaciones interpersonales es una necesidad importante para comprenderla de cara al enfoque paciente profesional y las barreras que también pueden existir para el empleo pueden provocar también que los trastornos mentales, como bien he dicho al principio, aparezcan, como puedan ser estrés, como pueda ser un problema psicológico de ansiedad. Entonces, la posibilidad también de facilitar dentro de nuestras posibilidades la búsqueda y la retención del empleo puede influir a nivel de bienestar físico y psicológico en los pacientes. Aquellas personas que por desgracia hayan sufrido un abuso físico o sexual, por ejemplo, un abuso infantil, puede además generar un trastorno de estrés postraumático que podría, por ejemplo, afectar a su capacidad a nivel social y a nivel laboral y, por ende, provocar un problema físico a corto y largo plazo. La dificultad, además, de las relaciones interpersonales, por ejemplo, en aquellas personas que han sufrido algún tipo de agresión sexual, que también puede afectar negativamente al resto de las relaciones sociales y hacer un patrón de aislamiento, por supuesto, con una disminución de las condiciones de higiene, también puede provocar esa aparición de un problema físico a largo plazo. Y luego también hablar de las adicciones y los abusos de sustancias. Por ejemplo, un individuo que haya sufrido un abuso emocional que intente camuflarse mediante sustancias como pueden ser el alcohol o las drogas, lo cual provoca ya no solo un problema de adicción, sino también consecuencias a corto y largo plazo en su salud física. El ciclo del trauma intergeneracional, por ejemplo, un niño que está siendo testigo de violencia doméstica puede estar en riesgo también de perpetuar patrones similares, puesto que los niños muchas veces tienden a imitar comportamientos que visualizan en sus padres. La desconfianza institucional, como hemos dicho antes, evitar que, por ejemplo, se estigmatice, evitar que los servicios de salud mental generen desconfianza cuando se dice pues es que voy al loquero, o es que cuando una persona dice va al psiquiatra ya se le tilda como loco. Ese tipo de cosas también influye de manera negativa. Y luego ya, por ejemplo, los desafíos de la parentalidad. Por ejemplo, una madre que ha experimentado violencia doméstica también puede enfrentarse a dificultades para proporcionar ese ambiente seguro y estable para sus hijos. También puede degenerar en problemas de carácter psicológico. Bueno, y ya después de este módulo introductorio, de los diversos factores que podéis encontrar alguna vez, vamos a hablar sobre la diversidad de género y sexualidad y la violencia de género. ¿Cuáles son los objetivos de nosotros como profesional sanitario hacia aquellos colectivos en los que exista este tipo de diversidad? En primer lugar, tenemos que abordar cómo las diferencias de género pueden influir en las necesidades y respuestas, en este caso, de la rehabilitación. Y también buscaremos cómo explorar la importancia de abordar la sexualidad como una parte integral de la salud y destacar la relevancia mediante un lenguaje respetuoso e inclusivo que veremos a continuación. Respecto a las diferencias de género, es necesario, antes de nada, realizar una evaluación personalizada. Y esto es muy importante porque, dependiendo del género, existirá una serie de diferencias biomecánicas y musculares que tendrán mucho que decir en el tratamiento que le propongamos a un paciente. Entonces, será necesario adaptar los planes de tratamiento
siguiendo las características físicas y fisiológicas específicas de cada género. También tendremos que destacarnos en, como se dice, en el sistema DAFO o bien como en las fortalezas y desafíos. Tendremos que reconocer y capitalizar las fortalezas que se encuentran asociadas a cada género durante el proceso de rehabilitación y abordar los desafíos que puedan además surgir según el género del paciente. La comunicación será parte vital durante todo el proceso de rehabilitación, manteniendo siempre una comunicación abierta, respetuosa y considerando siempre las posibles diferencias a la hora de una preferencia de comunicación. Lo veremos más adelante, como digo, con ejemplos. Y, por último, también promover las prácticas inclusivas en un entorno de rehabilitación, mejorar la eficacia del tratamiento y la satisfacción del paciente y creación de un entorno seguro y un entorno de atención personalizado y sensible según las preferencias de cada individuo. Para la realización de una evaluación personalizada, tendremos que tener en cuenta varias cosas. Por un lado, el historial médico y la entrevista. Como sabéis, será importante para recopilar toda la información que pueda ser de interés para nosotros. En la entrevista, además, comprenderemos el historial de lesiones, que muchas veces no queda detallado del todo en la historia clínica, el nivel de actividad física, sintomatología o cualquier otro factor que podamos considerar relevante. Tenemos que además tener en cuenta las diferencias de género en la prevalencia, por ejemplo, de ciertas lesiones o condiciones médicas. También os proporcionaré ejemplos más adelante. La evaluación postular y la alineación dentro de la rehabilitación, como todos, si hay algún fisioterapeuta que me está visualizando, sabéis que es importante para valorar en una posición de bipedestación y en movimiento para poder identificar algún tipo de desalineación o algún tipo de compensación biomecánica. Muchas veces existen diferencias en los diferentes géneros en carácter de estructura ósea o incluso de la distribución del peso entre los hombres y las mujeres. La flexibilidad también será un elemento importante a tener en cuenta para diferenciar, sobre todo la flexibilidad, pues sobre todo en aquellas áreas como pueden ser las caderas o los hombros, que también cuando existe una patología muchas veces se debe realizar un tratamiento de cinesiterapia y hay que tener en cuenta también este tipo de patrones para no provocar una recaída o una recidiva de la lesión. Evaluar también la fuerza muscular, puesto que, por ejemplo, según la composición corporal o la masa muscular también puede influir en los resultados. Y lo más importante que me gustaría también reseñar, y lo marco en rojo, es la consideración de los factores hormonales. Hay que reconocer muchas veces que el papel de las hormonas puede influir, ya bien sea en la función muscular y articular, y entonces puede influir también en la aparición de las lesiones. Entonces, por ejemplo, un cambio hormonal durante un ciclo menstrual está demostrado que puede provocar una afectación en la laxitud de las articulaciones y entonces aumentar la probabilidad a las lesiones. ¿Cómo podemos adaptarlo? Os marco aquí diferentes ejemplos. Por ejemplo, fortalecimiento de cadera para prevenir lesiones de rodilla en las mujeres. Se ha demostrado con diferentes artículos que las mujeres tienen mayor laxitud ligamentosa y que la biomecánica de la cadera es diferente para los hombres. Entonces, la posible enfoque de realización de ejercicios específicos para fortalecer los músculos estabilizadores de cadera, como el glúteo medio, pueden provocar además que se pueda prevenir la aparición de lesiones como los esguinces o las roturas de ligamentos cruzados. Imaginar la relevancia que tiene, como digo, este tipo de apreciación a nivel de género. Por ejemplo, el fortalecimiento también en hombres del tren superior. Los hombres tienen mayor masa muscular, entonces se pueden prescribir ejercicios de fortalecimiento específicos para la musculatura del tren superior, como por ejemplo el fortalecimiento de deltoides y musculatura de los manguitos rotadores, que muchas veces tienen prevalencia de rotura o de tendinosis. También destacar la flexibilidad de los isquiotibiales en hombres, puesto que ya sabéis que en este caso suele ser mucho menor en hombres que en mujeres, entonces puede provocar el aumento de riesgo de sufrir una lesión, como pueda ser una rotura o puede ser una sobrecarga de tipo distensión en la musculatura de los isquiotibiales. La posibilidad también de entrenar la estabilidad en mujeres embarazadas, por ejemplo, durante el embarazo, porque existen cambios a nivel biomecánico y de estabilidad debido al aumento del peso, debido al cambio del centro de gravedad y a los cambios hormonales. Entonces, por ejemplo, promover y programar ejercicios específicos a nivel de estabilidad lumbar puede prevenir el dolor de espalda.
Y, por supuesto, también habrá que tener en cuenta la modificación de técnicas de rehabilitación en aquellos pacientes transgénero. ¿Por qué? Porque aquellos pacientes que están llevando a cabo durante el proceso de rehabilitación de manera adicional una terapia hormonal o una cirugía de reasignación de género puede influir durante el proceso de rehabilitación. Entonces, será necesario implicar ajustes a nivel de intensidad del ejercicio, a nivel de selección de los ejercicios y, por supuesto, realizar una monitorización mucho más exhaustiva de posibles efectos secundarios que puedan aparecer durante el proceso de hormonoterapia. Además, para buscar esas fortalezas y desafíos, será necesario tener un reconocimiento de las fortalezas que se encuentran inherentes en cada género. Por ejemplo, la sensibilidad y la empatía hacia las experiencias únicas. ¿Con ello a qué me refiero? A crear un ambiente seguro y de confianza, donde los pacientes se sientan cómodos y puedan compartir con nosotros sus preocupaciones durante el proceso de rehabilitación. Que exista una comunicación fluida y que el lenguaje sea claro y preciso, y fomentar además la autoexpresión y la autenticidad. Además, la inclusión en la comunidad de cualquier colectivo dentro de un proceso de rehabilitación y facilitar además que el reconocimiento de las disparidades de salud, como pueden ser los problemas de salud mental, las barreras de atención médica o las tasas más altas de problemas de acceso a la rehabilitación, sobre todo en aquellas personas que tienen algún tipo de enfermedad crónica. Promover la igualdad y la inclusión y fomentar la colaboración y el apoyo mutuo también será importante mediante, por ejemplo, actividades grupales que tienen una valoración muy positiva por parte de los pacientes. Promover además la capacidad de adaptación y la resiliencia, puesto que muchas veces permite considerar un desafío y enfrentarse a la adversidad también da una motivación extra que podemos utilizar a nuestro favor durante el proceso de rehabilitación y fomentar también la atención a aquellos detalles y adherencia al plan de tratamiento. Por ejemplo, ser más diligentes en hacer un seguimiento cuando está realizando una persona un ejercicio, pues estar pendiente de que la realización sea la correcta, de incluso evaluar y mejorar y promover ejercicios de diferente intensidad conforme vaya cumpliendo los objetivos. No decir, yo te dejo una hoja de ejercicios y ya me olvido de ti y esto es lo que tienes que hacer. No, tenemos que hacer ese seguimiento, ver realmente si esos ejercicios le funcionan bien, si lo está realizando correctamente e incluso ya después de ciertos días esos ejercicios ya incluso los tenga ya más que controlados y se le puedan promover otros ejercicios diferentes para conseguir otros objetivos que también se encuentran pendientes de conseguir. El empoderamiento a través del conocimiento mediante, por ejemplo, imágenes, recursos audiovisuales a nivel de información y de educación. Sabéis que muchas veces, como digo, el doctor Google, pues a veces juega una mala pasada en materia de rehabilitación porque se tiende a exacerbar algunos síntomas o incluso a tener una respuesta negativa sobre un posible dolor que se piense que sea algo más grave de lo que realmente es. Entonces, también nosotros promover ese conocimiento mediante imágenes, mediante promoción, actividades, jornadas, congresos, como estamos haciendo en este caso, es importante también para llegar a informar de manera correcta a los pacientes y fomentar la comunicación y participación activa, así como la flexibilidad y la movilidad. También utilizar la fuerza muscular, como veis aquí en la fotografía. Muchas veces en materia, por ejemplo, de pacientes varones que tengan una mayor fuerza muscular, se pueden diseñar ejercicios de fortalecimiento para aprovechar la capacidad de los hombres de ganar fuerza más rápidamente y manejar cargas más pesadas. Entonces, siempre, como en el punto 14, hay que buscar la practicidad, la adaptación a las actividades de la vida diaria. Otro de los recursos que podemos utilizar como fortalezas, incorporar técnicas de visualización, el mindfulness, que sabéis que últimamente también está muy, muy en alza. Ayuda también a reducir el estrés y está demostrado que además mejora la concentración y ayuda a optimizar el rendimiento durante las sesiones de rehabilitación. Los desafíos a los que nos podemos también encontrar dentro del género del paciente son el estigma y la discriminación, la falta de recursos específicos que se encuentren dirigidos para este grupo social y además el aislamiento social y los grupos de apoyo. ¿Cuáles podrían ser algunas soluciones? Pues creación de un entorno seguro, como ya hemos nombrado anteriormente, la capacitación en sensibilización de la competencia cultural del colectivo LGTBIQ+,
trato respetuoso y sin prejuicios y el establecimiento de políticas claras contra la discriminación y el acoso. A continuación, vamos a hablar también de lo que hemos hablado, de lo que hemos comentado antes, como es el lenguaje inclusivo y cómo también puede influir o bien positivo o negativamente según lo que hablemos. Hay una frase muy importante que creo que define esto muy bien y dicen que las palabras son la arma más poderosa para hacer daño, pero también para quitarlo. Entonces, es muy importante que esto lo interioricemos y tenemos que también hacer una autoevaluación de si realmente el vocabulario que nosotros utilizamos es el correcto o no y cuál puede ser el daño que el no tenerlo en cuenta puede infligir en un paciente. Para los consejos para realizar una comunicación de carácter respetuosa, siempre es necesario recurrir a un lenguaje inclusivo, evitar asumir la identidad de género o orientación sexual del paciente, o preguntar, por ejemplo, directamente es lo ideal. O sea, una comunicación que diga, ¿cómo prefieres que me dirija a ti? Respetar, y con esa pregunta inicial no existe ningún problema ni existirá momentos incómodos que puedan surgir durante el tratamiento. Y, por supuesto, pues ser receptivo a las necesidades y preferencias individuales del paciente. Por ejemplo, en la parte derecha es, digamos, uno de los errores comunes y en la parte izquierda, ¿cómo sería el cambio? A veces podemos decir, ¿cómo podemos ayudarte, señor? ¿Cómo podemos ayudarte, caballero? Imaginad que se trata de un paciente transgénero y el sentimiento no es ese. Entonces, hay que evitar presumir y faltar a la sensibilidad. Entonces, la alternativa podría ser, ¿cómo podemos ayudarte hoy? O ¿en qué podemos ayudarte? Como veis, se trata de pequeñas variaciones que influyen mucho a nivel de un tratamiento continuado. Otro de los problemas que también se repiten, buenos días, señor, por ejemplo, dirigiéndose a una persona no binaria. Entonces, como hemos dicho antes, buenos días, ¿cómo te encuentras hoy? En lugar de usar términos como persona, o usar términos como persona en lugar de asumir un género específico. Otra opción, ¿tiene esposa o esposo? Vale, imagina, por ejemplo, un varón, es decir, si tiene esposa, también igual. Tiene pareja o ser querido. Sería una alternativa para evitar esos problemas. Para conseguir prácticas inclusivas en el entorno de rehabilitación es necesario para llevar a cabo una mejora en la eficacia del tratamiento y en la satisfacción y una creación de un entorno de atención más personalizado y sensible a las necesidades específicas de cada persona. La creación de un entorno de rehabilitación inclusivo y sensible es fundamental porque será el objetivo la búsqueda de una atención de calidad que busca promover el bienestar integral de todos los pacientes. A su vez, implementar las prácticas inclusivas requerirá de un compromiso continuo de educación, de sensibilización y de respeto hacia la diversidad de género y de sexualidad. Para conseguir espacios seguros y accesibles, podemos, nuestros lugares de trabajo, adaptar a las instalaciones para garantizar esa accesibilidad. Por ejemplo, mediante baños neutrales de género y áreas de espera inclusivas, con cartelería, con infografía o con vídeos de cualquier otro tipo. La formación y la sensibilización del personal, como bien les digo, somos al final vehículos y somos herramientas que promoveremos este tipo de actitud, buscando programas de formación continua sobre personas con diversidad de género y sexualidad para todo el personal de rehabilitación y buscar también además promover aspectos y términos importantes como son la empatía y el respeto hacia las experiencias individuales. Todo eso se puede llevar a cabo mediante talleres de sensibilización y sesiones de capacitación sobre el uso de lenguaje inclusivo. Las políticas y los protocolos inclusivos en los que los sanitarios podemos participar de manera directa, y esto muchas veces es desconocido, podemos influir en esas comisiones, crear comisiones, bien comisiones de humanización o comisiones a nivel comunitario, que permitan desarrollar esas políticas y esos protocolos que reconozcan y respeten la diversidad de género y de sexualidad. Y garantizar además que la admisión y el tratamiento sea equitativa y no discriminatoria. Ayudar también a la proporción de recursos educativos y de apoyo que aborden las necesidades específicas de la comunidad LGTBIQ y establecer redes de apoyo para pacientes y familias que puedan promover un ambiente de aceptación y comprensión. Como os digo, con los grupos de apoyo y dentro de materia de rehabilitación sería muy fácilmente llevado a cabo y con un coste económico mínimo.
¿Cómo elaboraremos un plan de rehabilitación personalizado con un paciente, por ejemplo, que tenga diversidad de género? Como ya os digo, será necesario una evaluación que incluya los aspectos físicos, emocionales y sociales de salud, y tendremos que identificar las metas y preocupaciones específicas relacionadas con este tema. Adaptaremos los ejercicios y las terapias siempre según las necesidades del paciente y consideraremos que las diferencias de género se pueden abordar específicamente como áreas de preocupación relacionadas del mismo. El apoyo psicológico también debe estar presente en todo momento. Bien puede ser por el apoyo por parte del servicio de psicología o de psiquiatría, si fuera necesario, que aborde también este tipo de preocupaciones, y colaboraremos con profesionales de salud mental para proporcionar ese enfoque integral dentro del proceso de rehabilitación. El acceso a la educación y los recursos también será importante para ofrecer material que pueda abordar las preguntas y preocupaciones comunes. La colaboración con el paciente como elemento activo de todo el tratamiento para fomentar una colaboración abierta y continua, y luego realizar una evaluación y ver si los resultados son los esperados. Y esperar entonces que la adherencia al tratamiento y los resultados a largo plazo se ajusten a nuestros objetivos iniciales. La evaluación continua siempre la llevaremos a cabo mediante un proceso dinámico, ¿vale? Que bien puede ser, como digo, por formularios, por encuestas y adaptarlo según las necesidades. Será imprescindible que la colaboración del paciente, que sea colaboración activa y que se incentive al paciente a que comparta sus experiencias, sus logros, sus preocupaciones. Ajustar el plan de rehabilitación siempre de manera individualizada y personalizada, es decir, modificar el ejercicio o alternar los días si es imposible que pueda asistirlos de manera diaria, o si entra, como digo, en conflicto con algún tipo de terapia alternativa o terapia complementaria, que esté llevando a cabo. Y monitorizar también esas metas individuales y ver los logros y objetivos que se han ido alcanzando. Por supuesto, también los resultados esperados tendremos que valorarlos mediante el plan de rehabilitación, porque los resultados pueden establecerse a corto, a medio o largo plazo, y está claro que muchas veces no se consiguen o se consiguen de manera parcial. Tenemos de esa misma manera monitorizarlo y ver realmente qué es lo que puede fallar. Entonces, en conclusión, evaluar de manera periódica y adaptar el plan de rehabilitación nos garantizará un enfoque dinámico y personalizado, que optimizará la recuperación del paciente a lo largo del tiempo. Para fomentar la autonomía, es decir, tenemos que empoderar a los pacientes para que busquen ese destino final de hábito y de vida saludable. Para ello, enfocaremos la autonomía mediante la importancia del papel activo que tiene la persona dentro de su bienestar y cómo puede fomentar que sea mucho más completa y duradera en el tiempo. Desarrollaremos además hábitos de vida saludables, como por ejemplo el ejercicio regular, la alimentación saludable y la gestión del estrés. Y buscaremos además la transición a las actividades de la vida diaria, siempre incluyendo una gran importancia de la planificación. Las redes de apoyo comunitarias también ofrecerán una labor importante en materia de motivación y de compromiso, y podemos sugerir además la participación de estos grupos de apoyo o incluso ayudar a conectar a este tipo de pacientes con estas asociaciones. Ya por último, y antes de terminar, destacar también la violencia de género como un problema grande y que también dentro del servicio de rehabilitación podemos identificar. Existe una alta prevalencia en la sociedad, pero es muy difícil a día de hoy cuantificable. Pues normalmente las personas que sufren violencia de género aparece alguno de este tipo de problemas a nivel gradual. Por un lado, el aislamiento familiar y social, luego el maltrato psicológico y ya por último se pasa al maltrato físico o sexual. Podemos identificar que en esa persona aparece estrés crónico que puede estar generado por los maltratos, y alteraciones psicológicas también puede provocar una aparición de enfermedades o empeoramiento de las ya existentes. Identificar un caso de violencia de género puede ser que el profesional sanitario sea uno de los indicadores que lo pueda detectar, pero puede también aplicarlo el resto de profesionales no sanitarios que también me estáis viendo. ¿Cómo se puede detectar? Pues, por ejemplo, en un servicio de urgencias o en la consulta de atención primaria, incluso en el servicio de rehabilitación, puesto que son servicios en los que se accede de manera más fácil.
En un servicio de rehabilitación, por ejemplo, es muy fácil detectarlo y los motivos son los siguientes. Por ejemplo, el profesional trata de manera regular y continuada al paciente, muchas veces son sesiones prolongadas, son diarias, entonces existe una evaluación que vemos que va variando. Se establece además un vínculo profesional-paciente más fuerte en comparación con otros servicios. Y también dentro de la fisioterapia pues existe una mayor visualización de muchas partes del cuerpo. Entonces podemos detectar aparición de hematomas, de arañazos, de quemaduras o incluso de heridas. A veces el verdadero motivo aparece camuflado, ¿vale? Se camufla con otra enfermedad adyacente, pero realmente puede ser el que esté sufriendo maltrato. Será importante, por tanto, abordar la detección de la violencia de género como parte de nuestra responsabilidad profesional y no mirar para otro lado. Entonces, tenemos que fomentar nuevamente un entorno cálido, un entorno seguro y cercano para el paciente. La búsqueda activa, además, de una persona donde se encuentre sola y segura, y ya realizar preguntas que se encuentren específicas y adaptadas a la cultura y al idioma del paciente. ¿Cuáles son indicadores que pueden hacernos sospechar de posible violencia de género? Lesiones, por ejemplo, en la cabeza, contusiones en el cuello o en el pecho. Lesiones, además, que sugieran posturas de defensiva o tipo extensiones de las lesiones que no correspondan con las explicaciones del paciente. A veces también existe muchas veces retraso entre el momento en el que ocurre la lesión y la consulta, que por ejemplo sean ya lesiones en fase final de curación, lesiones durante el embarazo o incluso el historial clínico y si esa paciente ha tenido visitas repetidas al servicio de urgencias. También evidenciar si existe abuso de alcohol o drogas por parte del maltratador, incluso también de la propia paciente. Si existe antecedentes autolíticos, un comportamiento quizás de evasivo, de vergüenza o de no dar preocupación a las lesiones que presenta, o incluso la presencia de un compañero, de un acompañante excesivamente solícito, es decir, que responde a las preguntas del paciente, que se encuentra hostil o agresivo, que establece barreras para la comunicación, también puede ser otro indicador que puede hacernos sospechar. A continuación os comparto una escala de detección, la llamada Partner Violence Screen, que nos permite también cuantificar qué grado de maltrato puede existir. Como veis, son estas 3 preguntas, no tiene más. Existen algunas que son versiones extendidas de esta escala. Esta es la traducida, ¿vale? Y luego, como veis aquí en las puntuaciones a continuación, si existe un punto de corte 1, se puede hacer una sospecha de maltrato, bien sea físico o psicológico, y si nos aceptamos un punto de corte de 2 puntos, ya puede hacernos sospechar de manera seria que exista un maltrato físico severo. Para intervenir en este campo, pues tendremos que enfocarlo desde 3 puntos. Desde el punto de vista médico o sanitario de rehabilitación, es decir, prestar atención médica a la víctima, atender ese motivo de la consulta y hacer una valoración psicológica del mismo. A nivel social también, depende del riesgo que sufra, en ese momento también si los familiares o hijos cercanos por parte del agresor también pueden estar condicionados y pueden haber sufrido algún problema. Siempre dar información de carácter claro de cuál pueden ser los pasos a seguir y las alternativas de ayuda con las que cuenta. Y luego, por último, la importancia y favorecer a nivel legal los procesos que puedan derivarse de este problema. Y aquí lo más importante es la historia clínica. La historia clínica es el documento donde tenemos que reflejar cualquier tipo de cosa, puesto que a nivel de durabilidad y perdurabilidad es el documento más importante del paciente. En caso de juicio, mostraría una evidencia en caso de lesiones físicas, intoxicaciones o intentos autolíticos. La formación y el conocimiento sobre la detección e intervención de los profesionales sanitarios será imprescindible a la hora de detectar nuevos casos de violencia de género. Conseguir una coordinación con los servicios de emergencia, ya bien sea de atención primaria o con los servicios sociales, también nos permitirá abordar de manera más fácil este tipo de situaciones y tenemos una responsabilidad multidisciplinar como sanitarios para intentar detectar casos nuevos y dar una respuesta correcta a un gran número de víctimas que pueden sufrir violencia de género.
Por último, y ya para finalizar esta ponencia, me gustaría compartir con vosotros un vídeo de YouTube para que experimentemos también los pacientes cuando llegan a nuestra consulta, bien sea de rehabilitación o de otro tipo, lo que se ve y lo que no se ve. Os lo voy a poner aquí. Bueno, pues continuando con la presentación, ya me despido. Daros las gracias, animaros
como habéis visto en el vídeo, a fomentar la empatía para conocer a las personas y a los pacientes que tratamos y recordar siempre por qué estamos en sanidad, ¿no? Por nuestra vocación, por ayudar a los demás. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo y por dejarme compartir con vosotros esta experiencia. Muchas gracias. Hola, Rubén, de nuevo. Nada, decirte que por el chat los congresistas no paran de destacar lo interesante y didáctica que les ha parecido tu ponencia. O sea que enhorabuena. Muchas gracias. Y nada, por mi parte también decirte que ha sido un placer escucharte y ver tu gran visión sobre la humanización y rehabilitación en pacientes con riesgo. Y es una suerte contar con profesionales como tú en el Congreso. Desde la organización, agradecerte tu participación en el cuarto Congreso de Investigación Clínica y Sanitaria y también, asimismo, agradecer a todos los congresistas que nos han acompañado durante la primera ponencia de las jornadas. Muchas gracias. Y también me gustaría recordar que ahora a las 6:15 comenzará la siguiente ponencia titulada Realizar un buen acompañamiento en las situaciones de final de la vida. No sé si quieres tú aportar, añadir alguna cosilla más, aunque creo que ya lo has dicho todo perfecto. Nada, lo dicho, que espero que esta ponencia os haya ayudado, ¿no?, a comprender un poco el concepto de humanización y cómo lo podemos implementar todos en nuestros servicios, en nuestras unidades, ya bien sea en hospital, en centro de salud, en residencia o incluso directamente cuidando a cualquier persona que lo necesite. Que os haya servido. Perfecto. Pues nada, un placer. Gracias a vosotros.